Ahí está. Muy bien, ahora sí ya vamos a empezar. Adelante. ¿Cómo les fue con los videos? Estuvo un poquito más tranqui este módulo con los videos, pero también estuvimos hablando como de cosas, más bien, estuvimos escuchando como de cosas más lealtades, pero de una forma como más, digamos que científica, con todo lo que les mandé. Yo les digo que este módulo es uno de los módulos más fuertes o más afrontativos. ¿Por qué? Porque vamos a ver esta parte de las lealtades, pero también vamos a ver estas heridas emocionales. Para los que tomaron el primer curso conmigo, el primer curso, el primer módulo, hablamos de estas 5 heridas que nos marcan y nos hacen ver la realidad emocional o nos hacen percibir el mundo de cierta manera, que obviamente es el rechazo, el abandono, la injusticia, la humillación y la traición. Exactamente. Entonces, estas heridas, ahora vamos a verlas desde una mirada bastante diferente. ¿Por qué? Porque las vamos a ver desde el dinero y cómo también el dinero al momento de ser una energía, pues es impactado por nuestras emociones, como lo hemos venido viendo. Vamos a ver 3 temas el día de hoy. Hablamos primero en los videos de esta parte de las lealtades, pero vamos a hablar en específico del autosaboteo. ¿Por qué nos saboteamos? En este primer slide se nos ha dado la lección de liberarnos de la repetición para nacer en nuestra propia historia. Esto es de Anselin Schuckenberg, creo haberlo pronunciado bien. Anselin crea un libro o escribe este libro tan famoso que se llama Ay, mis ancestros. Y fue la primera propuesta, o es de los primeros libros que empezó a hablar de las lealtades familiares. Ya en el módulo pasado creo que volvimos a definir, volvimos a definir qué era una lealtad, qué es una fidelidad y qué es una implicación. ¿Se acuerdan las diferencias? Pues se las doy. ¿Qué es una lealtad? Una lealtad es yo como ustedes, ¿sí? Ustedes sufren, yo soy leal a ustedes con el sufrimiento, ¿sí? Lealtad familiar puede ser, en mi familia todos tienen una enfermedad y yo por lealtad también me enfermo, ¿sí? O también presento algún tipo de síntoma. Digamos que esta manera en la que nosotros queremos pertenecer a los grupos es súper importante. Porque en el módulo pasado vimos cómo todos venimos desde Freud de esta herida o desde esta manera de la etapa oral, donde nosotros queremos ser pegados con mamá, porque en la etapa oral nosotros desarrollamos esta sensación de contención. Digámoslo así sencillo, en la etapa oral lo que sucede es que nos amamantan después de una separación. ¿Y la separación cuál es? El haber nacido. Entonces, de alguna manera, yo me siento protegido, pegado con mamá. Me gusta decir que cuando hay un bebé, el bebé es un parásito, porque depende totalmente de la mamá para poder sobrevivir. Entonces, en esta etapa oral, nuestra juntación, nuestro apego, literal, lo creamos con la boca. La boca es súper importante porque es la entrada a la vida de un bebé, ya sea por supervivencia, ¿sí? Y también por la conexión emocional que existe. Les hablábamos un poquito de esas adicciones y cómo la adicción se encuentra en estas sensaciones de cuando mi mamá me amamanta, ya sea con biberón o con su pecho, me está conteniendo, ¿sí? Me está alimentando, que es su supervivencia. Emocionalmente yo me siento protegido por la contención, ¿sí? Por el abrazo, por el cargamiento, ¿sí? Y aparte hay placer. ¿Por qué hay placer? Porque obviamente el alimento sabe rico, ¿sí? Ya sea una fórmula o ya sea leche materna, sabe dulce, me da vida, me gusta como sabe. Entonces, prende sentidos, prende contención, prende placer y aparte prende supervivencia porque el alimento me hace vivir. Entonces, para nosotros esto crea totalmente una, digamos, como una fijación. ¿sí? Nos pega y nos da esta sensación. Por eso les digo
Cuando hablamos de heridas emocionales, tenemos que entender que siempre, siempre, siempre todos vamos a tener todas las heridas, pero abajo de todas las heridas siempre va a existir esta herida de abandono. Quizá no como herida, pero como para nosotros el hecho de tener a alguien más presenta o representa la supervivencia, ¿sí? Siempre vamos a querer estar acompañados o sentir que estamos pertenecientes a un grupo, porque eso nos va a dar más vida, nos va a representar más seguridad para vivir. Por eso les presentaba casos en otras clases de decir, voy a mi familia y en mi familia, ¿qué pasa? Llego a la reunión familiar y a mi tía se queja de la presión, la otra tía de la migraña y otra tía del azúcar. No es como si yo me siento bien, yo voy a decir, ay, yo me siento muy bien. Sí, me va a dar pena sentirme bien enfrente de mi familia. Y de alguna manera voy a tener que decir, algo para pertenecer. A lo mejor yo me quejo de la uña enterrada que traigo o yo me quejo de alguna otra cosa, pero en lealtad, sí, me uno en la misma dinámica familiar. Yo también pongo mucho este ejemplo porque me encanta cómo podemos ver este caso de la familia sistémicamente. ¿Por qué? Porque sistémicamente ya sabemos nosotros, no se puede excluir nada. Entonces, al momento de que no se puede excluir nada, puedo tener un papá alcohólico, ¿sí? Y en la normalidad a ese papá lo van a ver como el papá enfermo. Él está representando lo negativo o lo que perjudica a la familia. Nosotros aquí en Sistémica vemos que, ok, hay alguien que está en alcoholismo, que está enfermo de alcoholismo, sí, pero en la Sistémica decimos, hay una familia alcohólica. ¿Por qué? Porque el papá se va a tomar, la mamá se queda nerviosa porque el papá se va a tomar, la hija se angustia porque mamá está nerviosa porque papá se fue a tomar y al hijo lo mandan a sacarlo al papá de la cantina y regresarlo a la casa. Entonces, todos están en una dinámica de alcoholismo. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, ¿qué pasa? Hay familias donde no se dice te quiero, no se dice te amo, no se dice te admiro, te respeto, pero si te enfermas, te cuido. ¿Sí? Y en los cuidados están mi representación de amor, o sea, amamos cuidando, ¿sí? Porque no tenemos un diálogo, no tenemos otra manera de hacerlo. Ha sido algo que se ha traído en las generaciones de muchas familias. Entonces, si alguien está mal, estamos unidos, ¿sí? Si a alguien le va mal, lo ayudamos y de alguna manera eso representa que todavía nos seguimos cuidando, nos seguimos amando. Ahora bien, ¿qué pasa? La dinámica oculta de esta familia es, si alguien está mal, lo cuidamos. Entonces, cuidando, amamos. Y normalmente eso sucede. Sucede que a lo mejor muere el papá. ¿Y qué sucede con esta familia? ¿Alguna idea? Alguien más enferma, exactamente. ¿Para qué? Para que la familia pueda seguir, ¿sí? Su dinámica de amor, ¿sí? Mientras que la dinámica de amor de un sistema sea cuidar, si yo voy a necesitar que a alguien le vaya mal, que alguien esté enfermo, ¿sí? Que a alguien le vaya mal en el dinero, de alguna manera siempre va a tener que haber alguien enfermo, porque si vemos en las bases de la teoría sistémica, tenemos algo que se llama análisis transaccional y lo que vemos es que en el análisis transaccional lo que vemos es qué estamos transaccionando en mis relaciones. Entonces, si yo soy un cuidador, ¿sí? Para tener una relación se necesitan dos polos, ¿sí? Si hay un polo cuidador, ¿qué se va a necesitar? Ajá, un descuidado, un enfermo, a alguien que le vaya mal, para que pueda yo seguir esta dinámica. Por eso es importante entenderlo desde una manera un poco menos metafísica, porque a veces a las constelaciones se les representa como muy metafísicas, pero en realidad, si yo vengo a una constelación y me doy cuenta que mi manera de amar es salvar o es cuidar, y me puedo reprogramar o puedo cambiar mi forma de amar, ¿sí? Ya no necesito estar trayendo a gente que tenga problemas, que tenga enfermedades, que tenga ciertos patrones que se juntan con los míos. Entonces, yo cambio mi rol de salvador o de cuidador, ¿sí? Y ya no empiezo o ya dejo de dejar de atraer gente necesitada. ¿Me explico hasta aquí? ¿Sí?
Esto es un ejemplo de lealtades. Vamos a verlo más a profundidad porque lo vimos a través de los campos mórficos. Vamos a empezar con este tema que es el autosaboteo y le pongo aquí yo te acompaño. Yo te acompaño en tu dolor, yo te acompaño en, a ver, déjame nada más acomodar. Quisiera seguirme viendo para la grabación. Muy bien, entonces, la razón por la que te saboteas. Debido a las lealtades ocultas que yo he tenido hacia personas clave en mi vida, me he saboteado más de una vez mi negocio, bien sea activamente o pasivamente, no actuando realmente como yo quería. Y ojo aquí, porque actuar o no actuar es actuar. Si yo decido no hacer nada en una situación, estoy decidiendo algo, aunque no haga nada, ¿sí? Entonces, no hay manera que como adultos yo no esté eligiendo. Todos podemos tener lealtades ocultas con la familia, pareja, amigos, etcétera. Lo importante es ver tu comportamiento, cómo sabotea tu propia realización personal y profesional por una supuesta lealtad. Uno podría pensar que las lealtades ocultas son buenas, que muestran tu fidelidad hacia alguien o tu nobleza, pero no es así. Estas lealtades autoimpuestas se basan en el miedo a la segregación, a ser apartados, a no pertenecer o a perder el amor de alguien. Y tiene el objetivo de mantenernos pequeños en donde estamos. O sea, tienen el motivo o el propósito de que nosotros estemos perteneciendo a un grupo, ya sea a la familia, amigos o a la pareja. Porque aunque seamos dos, yo pertenezco a la pareja. Yo pienso por dos. Cuando estoy en una relación, es como, ya voy a cenar, ay, déjame ver qué va a cenar también el otro. Ya lo integramos a nuestra pertenencia. Y de hecho, al cortar también una relación de pareja, pierdo pertenencia porque dejo de pertenecer a la pareja para volverme otra vez individual. Vuelvo a lo que les decía al principio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lealtad y fidelidad? La palabra fidelidad habla de una sensación de deuda. Como te debo algo, ¿sí? Yo estoy aquí. No es lo mismo que lealtad. En lealtad es yo como ustedes. Si ustedes sufren, yo sufro. Si ustedes gozan, yo gozo. Yo lo hago igual que ustedes. Si ustedes usan drogas como grupo, yo para pertenecer tengo que drogarme. Si ustedes son un grupo de millonarios, yo para pertenecer tengo que vestirme como millonario, traer y gastar como millonario, porque eso va a marcar mi pertenencia como igual a ese grupo. ¿Ok? Pero en la fidelidad es diferente porque hay una sensación de deuda. Yo le soy fiel, vamos a decirle, a mi hermano mayor, porque en las generaciones pasadas el hermano mayor era el que le pagaba en la escuela y luego él trabajaba para pagarle al segundo, el segundo trabajaba para el tercero. De alguna manera yo soy fieles a ellos porque ellos hicieron algo que no les pertenecía. Al final de cuentas, quien tenía que hacer eso eran nuestros padres, pero se creaba esa cadena, ¿sí? Igualmente, a lo mejor nazco y ya me estoy muriendo, a lo mejor estoy en el vientre y me dice el doctor, ya no tiene, le dice el doctor a la mamá, ya no tiene signos vitales, lo más seguro es que ya esté muerta, y una tía dice, no, vamos a llevarte a otro hospital, y me llevan a otro hospital y en otro hospital nazco. Entonces yo le debo la vida a mi tía. Si mi tía no hace ese movimiento, ¿sí? Yo no nazco. Entonces, de alguna manera, yo le soy fiel. Siento una sensación de deuda. Le debo la vida a esa persona. Igualmente, mis padres se mueren en un accidente. Entonces, uno de mis tíos, hermano de mi mamá, es el que me toma y me agrega a su familia como un hijo adoptivo. Él no tiene como responsabilidad hacer eso. ¿Sí? No le toca, pero lo hace. Lo hace por amor al sistema, lo hace por cualquier razón. Yo de alguna manera voy a sentir una deuda porque él está haciendo algo que no debería de haber hecho. Entonces yo le voy a ser fiel a esa persona. Entonces, para hacerlo más fácil, va a ser con dos frases. En la lealtad, yo soy como ustedes o yo como ustedes para pertenecer. Y en la fidelidad es, yo les debo. ¿Sí? Hay una sensación de deuda. ¿Se entiende? Vale. Entonces, la paradoja es que la persona hacia la que tienes una lealtad oculta quiere o debería querer, si te quiere bien, que triunfes, que crezcas y que llegues más allá de lo que él llegó,
Y por eso es necesario saber cómo puede influir el permiso que te das para ir hacia lo que quieres y conseguirlo. Es importante esto, ¿por qué? Porque vamos a poner la referencia de la película de Coco, ¿sí? Me imagino que la mayoría de nosotros la vimos. En la teoría sistémica, Hellinger decía que solamente basta que alguien del sistema, y eso puede ser un tío, un nieto, alguien que esté vinculado, me dé el visto bueno para yo poder pertenecer, para yo poder hacerlo diferente. Y en la película de Coco esto pasa. Había un excluido que era el abuelo, ¿sí? El abuelo era músico. Entonces, sí. Entonces lo excluyen de la familia, no hablan de él. Entonces, uno de los nietos quiere ser músico y como tienen excluido al abuelo, no le dan el permiso de ser músico, porque creo yo que en la película se dedicaban a hacer zapatos. Ellos eran zapateros o se dedicaban a otro rubro, no me acuerdo bien, ¿sí? Entonces le dice, no me acuerdo bien de la película, pero me acuerdo que le dice, con que alguien te dé el permiso de ser músico, tú vas a poder. Entonces, como nadie en vida se lo daban, él va al país de los muertos o al cielo a buscar al abuelo para que le diera ese permiso, ¿sí? Un ancestro. Entonces, buscamos esto. ¿Con qué teoría? Porque Hellinger decía, todos nuestros ancestros lo que quieren es que nosotros brillemos, porque si nosotros brillamos, ellos también lo hacen. No va a haber nunca una constelación donde un ancestro no quiera que nosotros disfrutemos la vida, no quiera que nosotros brillemos en lo que hacemos, no quiera que nosotros lo hagamos diferente. Si no llega a suceder esto, es porque yo todavía no estoy en una humildad con ese ancestro. ¿Y a qué me refiero con esto? A lo mejor ese abuelo era muy mujeriego, ¿sí? Y por eso la familia lo excluye. ¿Me explico? Lo ven mal. Y quizá hasta yo también lo veo mal porque la historia que yo sé es que ese abuelo le hizo mucho daño a la abuela. Entonces yo también le cierro el corazón, yo también le digo no, ¿sí? Entender esto es súper importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí tuvo una relación difícil con la abuela, pero a mí no me hizo nada. Y si yo soy su nieto, al final de cuentas, esa persona es clave para mí porque a través de él me llegó la vida. Sin su semen, no habría vida para mi madre y no habría vida para mí. Entonces, al final de cuentas, para mí esa persona que no me ha lastimado, que no me ha hecho nada, al contrario, ¿sí? Yo tengo que tener una actitud de humildad o de agradecimiento porque gracias a esa persona yo llegué a este mundo. ¿Sí me explico? Entonces, un corazón humilde o una actitud humilde siempre hacia nuestros ancestros, siempre va a ser un visto bueno para ellos, siempre va a ser un sí. Hazlo como tú quieras. Si nosotros sufrimos en el amor, no quiere decir que tú también lo hagas. Y muchas veces utilizamos esa frase en una constelación. Sí, por favor, ve con buenos ojos que yo disfrute el amor de pareja, aunque tú y tus ancestros o la familia en general no lo haya podido hacer, porque luego llegamos, no entendemos, no entiendo, llega aquí gente a constelar y me dicen, es que yo no entiendo por qué no me va bien en mi relación de pareja. ¿Sí? Y de repente se dan cuenta que los papás tienen una relación de pareja mala, los abuelos de los dos lados tienen una relación de pareja mala, los tíos también, o sea, todos en el sistema les va mal en el amor de pareja. Y luego no llegan aquí y se dan cuenta, sí es cierto, entonces en los genes familiares ya se trae un código de relaciones o de desórdenes amorosos. ¿Sí? Entonces, yo como lealtad a ellos, o también puedo decirlo así, como patrón emocional, voy a tener lo mismo que ellos. Es imposible que no, ¿sí? Y esto puede ser en el dinero, en la salud, en el trabajo, en las relaciones de pareja, en prácticamente todo, porque en todos nosotros tenemos toda la información de todo de los genes de nuestro clan. Genes genéticos, físicos y genes emocionales, epigenéticos. Dichas lealtades pueden representar enfermedades, sucesos, bloqueos de pareja, duelos, dramas, accidentes a cierta edad o situaciones que se repiten en ciertas fechas bajo específicas circunstancias. De manera más clara, las lealtades familiares son órdenes subconscientes que el árbol va heredando a los nuevos miembros, en donde los obliga a vivir cierto destino. Entonces,
Tenemos que si los tatarabuelos tuvieron una mala relación de pareja y se repite en el árbol con los abuelos y así con los padres y llega a los nietos, entonces en esta familia los miembros que quieran disfrutar de una relación de pareja van a tender a sabotear sus relaciones o a buscar a alguien con quien puedan perpetuar el código familiar. Volviendo al tema de la economía, las lealtades familiares son más claras y evidentes. Hay familias en donde nadie ha estudiado, nadie ha sido profesionista y cuando surge alguien o algún único profesionista de la familia, este tenderá a ganar muy poco por la lealtad familiar. Subconscientemente se contendrá de superar a sus padres, de generar más que sus abuelos o de ser más exitoso que el bisabuelo o el tatarabuelo, ya que inconscientemente toma dicha prosperidad como una ofensa familiar. ¿Cómo va a ser posible que esta persona gane más que toda la familia si siempre hemos vivido con poquito? Hemos sido humildes. Por lo tanto, este profesionista, o mejor dicho, el inconsciente de este profesionista, se encargará de colocarlo en puestos de trabajo sencillos, se encargará de no darle muchas aspiraciones, se encargará de sembrarle miedo a perder mi trabajito, etcétera. De tal manera que por mucho que hayas estudiado, él jamás se permitirá superar a la familia, es decir, ser desleal. Con esto podemos explicar la manera en que las lealtades familiares pueden afectar la economía. Entonces, vamos a empezar esta plática o esta clase tomando conciencia de esto. Me voy a preguntar, escuchando esta clase. No es pregunta, solamente es una semilla que les dejo, ¿sí? Mis papás estudiaron, ¿hasta dónde llegaron? ¿Sí? ¿Cómo les ha ido en el trabajo a mis padres, a mis abuelos, a mis tíos, inclusive a mis hermanos? Preguntarme en mi árbol directo cómo se ve el trabajo, ¿sí? El trabajo se vive, es mucho esfuerzo para ganar, el trabajo es tener seguridad, porque hay familias donde no se emprende. ¿Por qué? Porque están muy inculcados a estudia, trabaja para una empresa para que tengas seguridad, para que tengas un sueldo fijo, ¿sí? Igualmente como puede haber familias donde todos emprenden. No puede alguien trabajar para una empresa porque todos aquí tenemos negocios propios y también puede ser una carga muy grande para una persona cuando nace en una familia que ha tenido mucho éxito, ¿sí? Ver al abuelo tan próspero, tan próspero, tan próspero, que dice el nieto, es que ¿cómo lo voy a superar? ¿Sí? La vara está muy en alto, ¿sí? Entonces, tengo que nada más, se los dejo como una semilla, ¿sí? ¿Qué es el trabajo para mi familia? ¿Qué es el dinero? ¿Qué es la pareja? Ahorita estamos con el trabajo. Ahora veamos las dos principales repeticiones de la vida económica en el árbol genealógico. La primera es la repetición económica por pérdida. Imaginemos que tuvimos un tatarabuelo que llegó sin nada desde Europa en los tiempos de la guerra. Se asentó y se casó en México haciendo fortuna, adquiriendo terrenos, comprando ganado y vendiendo sus cosechas. El tatarabuelo entonces vive en riqueza total. Inicia la época revolucionaria en México y por todo el país comienzan los movimientos armados, de tal manera que de un día para otro, dicho tatarabuelo es asesinado en su gran hacienda, misma de la que se apropian los invasores. La fortuna se ha perdido, la riqueza se fue de golpe y la memoria que queda en su esposa e hijos es, si tienes mucho, lo pierdes, ¿sí? Y sucede mucho esto en nosotros. Si tengo, es peligroso. Hay muchas personas que le tienen mucho miedo al efectivo. Si traen más de 10,000 pesos en efectivo, ya están hasta con miedo que los vayan a asaltar, que les vayan a hacer, bla, bla, bla. ¿Sí? Inconscientemente, ¿qué pasa? El dinero es peligroso, porque si tengo, soy susceptible a que me pase. Y vamos a verlo con los carros. Sucede mucho aquí en Monterrey, lo explico porque tengo gente ahorita en Chiapas. Sucede mucho aquí en Monterrey que como estamos mucho más cerca de la frontera, ¿sí? Y la frontera es peligrosa, no es lo mismo irte en un carro Honda a irte en un Mercedes o a irte en un BMW.
¿sí? ¿Por qué? Porque entre más tengo, puede ser más peligroso. Van a ver que tengo dinero, ¿sí? Me expongo más si tengo un carro de lujo a que si tengo un carro normal, ¿sí? Lo podemos ver así. Y muchas veces puedo tener, ¿sí? Y no lo demuestro porque si no, me da miedo que me secuestren, que me asalten, que me suceda algo, que me quiten, que me roben, que me extorsionen. De alguna manera se atasca ahí ese pensamiento inconsciente de el dinero es peligroso o tener es peligroso, ¿sí? Y entonces, entre menos tenga, mejor. Igualmente, las razones por las que muchas parejas llegan aquí a terapia, y no nada más conmigo, en general, yo siempre digo que son tres, ¿sí? Quien quiere trabajar la relación de pareja es sexualidad, problemas de padres que se vuelven problemas de pareja, ¿sí? Como mi papá no estuvo, yo quiero que mi pareja me dé lo que no me dio, problemas de papás, ¿sí? O tres, problemas de dinero en la pareja. Entonces, muchos de nosotros crecimos con papás que se peleaban mucho por dinero. ¿Sí? Los pleitos eran por dinero todos los días o la mayor vez eran pleitos de no me das, me quitaste, no tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Y a lo mejor ni siquiera eran pleitos entre ellos, pero vimos cómo ellos batallaban, ¿sí? Económicamente. Entonces nosotros como niños no entendemos esta energía y lo que introyecta el niño es el dinero causa problemas, es caos, es drama, ¿sí? Es conflicto familiar. ¿Sí? Se nos queda incrustado esto y ahora de grandes nosotros inconscientemente decimos, prefiero no tener porque si no tengo dinero, no tengo problemas. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, ese orden va pasando de generación en generación hasta llegar a tus padres y a ti, que de pronto no pueden tener en sus manos un sueldo mensual completo sin sentir la imperiosa necesidad de gastarlo, prestarlo, perderlo, porque el subconsciente manda y tú le obedeces ciegamente. Y no comprendes por qué tienes las tarjetas a tope, como tampoco comprendes por qué ganando tanto dinero, siempre tienes vacía tu cartera y ya lo debes. En esos casos, lo mejor es buscar una pérdida inesperada dentro de la historia familiar y ubicar quién fue el que sufrió el drama o la carencia. Antes de seguir aquí, quiero hablar tantito de la sensación de pérdida, porque la sensación de pérdida es bien, bien tramposa. ¿Qué entiendo como sensación de pérdida? Lo que entiendo es, siento que me voy a quedar sin nada, ¿sí? Siento que se me va a acabar, siento que de un momento a otro voy a perder la seguridad, voy a perder algo. Entendiendo esto, esta sensación de pérdida también puede ser por muertos. Cuando hablo de muertos, estoy hablando, a lo mejor mi mamá tenía 10 años y de repente mi abuelo muere de un infarto. ¿Ok? No hubo una pérdida económica, ¿sí? Pero sí hubo la pérdida del proveedor de la familia. Entonces, perder a mi papá significó también perder la seguridad económica o seguridad material, como lo quieran decir, ¿sí? Entonces, el cuerpo no entiende muchas veces con quién tengo esa sensación de pérdida, pero tengo esa sensación de pérdida. Y a lo mejor esa sensación de pérdida es porque tuve muchos abortos, esa sensación de pérdida fue porque perdí a mis papás de una manera muy inesperada o de repente se murió uno de mis hermanos en un accidente de carro, ¿sí? De alguna manera perdí a alguien y mi inconsciente no lo entiende, solamente siento esta sensación de que se me va a acabar la estabilidad de repente. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Esa sensación, Dani, Sí, la estoy sintiendo ahorita, bueno, la sentí muy feo esta semana que te comenté que Mauricio se había quedado sin trabajo sí, y que yo estoy a punto de pensionarme en la escuela. sí, Al pensionarme, obviamente, me van a reducir una cantidad en relación con los años de servicio sí, y eso me está generando demasiado conflicto.
Te está generando angustia. Sí, porque siento que si no recibo el 100% del dinero, Ajá. voy a poder sobrevivir. Ok. Sobrevivir sí vas a poder sobrevivir. Sí. Pero acuérdate O aquí la bueno, idea es o bueno, vivir. así. Es, ¿Sí? Sí, reencuadremos nada más las palabras. Ok, entonces yo tengo que entender eso. Yo tengo que saber, ¿sí? Porque esa sensación de pérdida, la pregunta aquí es, ¿solamente la siento con el dinero o también siento que estoy perdiendo a mi familia, siento que estoy perdiendo a mis hijos, siento que estoy perdiendo, ¿qué más? Sí, porque la sensación es en general, no nada más con el dinero. El dinero puede ser lo más obvio y lo más visible para poder, digamos que, responsabilizarlo para poder tener esta sensación. Pero a lo mejor esta sensación viene de, ni siquiera con mis papás en vida yo me sentí segura, ¿sí? Y el dinero no tiene nada que ver con esto. Entonces, aquí lo que se puede hacer es, yo no tengo que depender solamente de una entrada, y esto yo lo he dicho, me puedo diversificar porque tú a lo mejor vas a empezar a percibir menos, pero ¿qué vas a ganar, Nora? libertad. Tiempo, ¿sí? Y el tiempo es súper valioso. Entonces, a lo mejor si tenía antes una entrada del 100%, ahora me va a reducir al 60%, ¿sí? Con el 60, como tú dices, puedo sobrevivir. Pero ahora, pero antes mi tiempo era 80% para el trabajo y 20% para mí. Ahora recibo el 60% del ingreso, pero tengo mi 100% de tiempo. Y eso quiere decir que si yo tengo más tiempo, puedo generar otra entrada. Y puede ser vender, puede ser hacer, puede ser bla, bla, bla. Y eso va a compensar. Ya vas a tener una entrada fija que a lo mejor no va a ser completa, pero voy a tener más tiempo y eso me va a poder ayudar a compensar lo que yo tenía. ¿Sí? Y a lo mejor antes yo trabajaba de lunes a viernes. ¿Sí? Pero ahora que te jubiles o que te retires, no sé cuál sea la palabra, ¿sí? Voy a Pensión, poder decir, yo, Nora, digo, bueno, 3 días a la semana me voy a poner a vender cosas o 3 días a la semana me voy a poner a dar un servicio de este tipo, ¿sí? Porque ya vas a ser dueña de tu tiempo. ¿no? Ok. No quiere decir que vas a dejar de trabajar. De hecho, yo les recomiendo que no dejen de trabajar porque si no se van a volver más locos de cómo estamos, ¿eh? Porque si de por sí, con muchas cosas, a veces estamos todos loquillos, con el ocio a veces nos ponemos peor. ¿Vale? ¿Me Sí. ibas a preguntar algo, Alma? Tal vez me alcance. No, por ejemplo, Ajá, hablando hablando de pérdida, sí, ya sabes que mi hermano se accidentó sí, sí. y no sé si coincide con eso, no, pero más o menos de ahí en adelante, es como que sí, siento que no ha sido el mismo en cuanto a éxito personal, la oficina, bla. Ujú. Y ahorita se me vino la pregunta, y que si tengo un miedo a la estabilidad, a la actitud, y no la, y me autosaboteo y me alejo de eso como para no volver a pasar. Digo, pero tener el tipo de... No, no, y qué bueno que lo veas, porque, No, pero mire, sí puede ser una tontera. o sea, puede ser, pero Ajá. no, como que no sé, igual nada que ver, como que no da relación. Fíjate, si tú lo piensas, es porque hay algo, ¿sí? A lo mejor no te rige, Beto, no es algo que tú digas, esto es mi gran pesar, ¿sí? Pero si aparece en tu mente, es porque existe. Pero les voy a decir cómo operamos nosotros los humanitos, ¿sí? Porque a veces somos muy tontitos. ¿Qué pasa? Alguien me rechaza y yo lo rechazo, ¿sí? Cuando me abandonan en mi infancia, ¿qué pasa de grande? Siento que me van a abandonar y ¿qué hago yo? Abandono primero. ¿Para qué? Para que no me vuelvan a abandonar a mí, ¿sí? Hacemos como este juego de compensar, pero nosotros mismos un día nos entregamos a amar, digamos que a nuestros papás.
Los amamos tanto y de repente sentimos este abandono y nosotros se nos queda incrustado esto y decimos ahora, inconscientemente, prefiero no enamorarme, ¿sí? Porque si no, me pueden volver a abandonar como me pasó antes, ¿sí? Y se nos bloquea la vida ahí, ¿sí? Solamente por miedo. Entenderlo esto es bien importante porque hacemos mucho eso, preferimos rechazar a que nos vuelvan a rechazar. En este caso, lo que estás diciendo, pues tú tenías un vínculo con tu hermano, ¿sí? Volver a tener ese vínculo, ¿sí? Representa perderlo, ¿sí? Porque es una posibilidad, porque ninguno de nosotros tiene fija la existencia aquí, o sea, puede pasar, ¿sí? Y se los digo porque en una constelación, ya les he platicado, mi papá enviudó y luego se casó con mi mamá. Y en una constelación, trabajando yo pareja, me sale que yo tenía mucho miedo a enamorarme y que se me muriera mi pareja. ¿Saben? A mí no me ha pasado eso. ¿A quién le pasó? A mi papá. Entonces, de alguna manera, se crea una lealtad porque si a él le pasó, a mí me puede pasar. ¿Sí? Ojo aquí, porque puede ser conjugado por todo. Gracias a Dios lo podemos constelar para saber exactamente cuál es. ¿Sí? Si le agregamos también como hermano, ¿sí? Y como gemelo, sí se comparte eso. El vínculo es demasiado grande. Aunque no representara que yo le dijera todos los días te quiero, bla, 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 llegamos juntos a la vida. Y yo sí te lo he movido en constelaciones eso, ¿sí? El decir, nada más para que me lo entiendan todos, el decir, no porque tú te hayas, no porque tú hayas dejado de disfrutar la vida, yo lo voy a dejar de hacer, porque eso es una lealtad. Yo como tú, ¿sí? A ti se te acaba la vida, a mí también. Porque como somos iguales, y sobre todo más en gemelos, ¿sí? Como somos iguales, ¿sí? Si tú eres infeliz, yo también. Por eso Hellinger dice y repite y vuelve a decir, hay que respetar el destino de los hermanos, ¿sí? Si tenemos hermanos con discapacidades, si tenemos hermanos que se murieron de repente, y crucial esto, qué me entenderían, perdón, con destino? ¿Cuál es el destino de un hermano con una incapacidad? Denme ejemplos. Pues, Ujú. Una enfermedad, pero no solamente se puede ser incapaz o incapacitado físicamente. Si tenemos un hermano que tiene la incapacidad de ser, de hacer dinero, de ser eh, independiente económicamente, ¿sí? Si tenemos un hermano que es incapaz de tener una buena relación con una persona o de pareja, de alguna manera eso también nos mueve porque lo vemos incapaz, pero cada quien tiene un destino y lo tenemos que súper respetar. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Vale. Ok, entonces, por otro lado, también puede suceder una compensación. Si alguien de la familia por dinero hizo daño, el dinero es mal visto por la familia. O si se crearon muchos disgustos por este mismo, por lealtad, no podrán disfrutarlo y empezarán a derrocharlo o deshacerte de él de forma inconsciente. Dile. Ajá. Una pérdida inesperada. A ver, ¿cómo reformular la pregunta? Esas personas que gastan, que derrochan, de alguna manera tienen un programa de me tengo que deshacer de él, ¿sí? Entonces, no me puedo cerrar a que sea una sensación de pérdida, porque normalmente la sensación de pérdida lo que hace es acumular. Acumulo, 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 por si un día llego a perder, ¿sí? De hecho, sistémicamente, si hay una persona acumuladora, tipo estas casas de Discovery Home and Health, ¿sí? Que ni siquiera el bote de basura del cartón de la leche ni siquiera lo tiran, ¿sí? Si tú ves eso, hay muertos, hay muchos muertos, ¿sí? La persona no ha podido soltar o está cargando esa sensación de pérdida de mucha gente, ¿sí? Pero el rubro es muy grande porque lo vas a ver
Normalmente una persona acumuladora también va a acumular grasa en su cuerpo, ¿sí? Porque si un día no dejo de recibir comida, tengo reservas, ¿sí? Entonces también tengo que ver, a lo mejor esta familia tuvo mucha hambruna o se vino de Europa o bla, 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 pero hay sensación de pérdida. Pueden ser muertos o situaciones, ¿sí? Pero se puede ver como acumular, 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 acumular. El derroche puede venir más cuando el dinero es complicado. Fue problema. Mis papás se peleaban mucho por dinero, ¿sí? Entonces yo prefiero no tener, ¿sí? Pero también puede pasar lo contrario. Yo tengo mucho y les doy a mis papás para que ellos ya estén tranquilos, ¿sí? Solo es tomar conciencia, porque puede ser, y esto es básico, Alma, o repito o reparo, ¿sí? Entonces las dos, al final de cuentas, son la misma. Obviamente creo yo que va a ser un poquito más benéfico el reparar que el repetir, ¿sí? Pero en las dos estamos adentro de la lealtad, no estamos viviendo nuestra vida, ¿ok? Ujú, ujú. ¿Qué sería ahí? Si no tengo, ¿qué? No lo pierdo. Por eso les digo, a veces los humanitos somos muy tontitos para resolver estas cosas, ¿ok? Otro tipo de reparación que se representa continuamente en las familias es el derroche. Imaginemos al mismo tatarabuelo que ha llegado a hacer fortuna en México. Tiene terrenos ganados, tiene terreno ganado, vende su producción a muy buen precio, pero él tiene un gran defecto. Es jugador, es alcohólico y mujeriego. Por lo tanto, él derrocha continuamente su fortuna, pero digamos que no se la termina. Alcanza a morir heredando lo que resta de su riqueza a sus hijos. Casualmente, claro, sus hijos comienzan a gastar la fortuna que queda poco a poco, e incluso puede que alguno de los hermanos sea igual de jugador, alcohólico y mujeriego que su padre, de tal modo que su parte de la herencia desaparece muy rápido. Los demás hermanos y hermanas, aunque no jueguen, no tomen y no sean mujeriegos, van gastando aquella fortuna que nunca les costó, por lo que para la siguiente línea, ninguno de los nietos de este tatarabuelo tiene éxito o tiene fortuna. ¿Por qué? Porque desde arriba ya traen este chip de derroche, ¿sí? No traen un chip de generar. Entonces, el tatarabuelo, vamos a ponerlo como abuelo, padre, e hijo. El abuelo es el generoso, es el abundante, es el próspero. Los hijos reciben, pero esos hijos no tienen esa iniciativa de generar, ¿sí? Porque ya les llegó fácil, ya les llegó sencillo, porque vieron al papá gastar, ya tenían, ¿sí? Y entonces los nietos que ven, que así debe ser, ¿sí? Que el dinero nada más es para gastarse, no para generarlo. Y llegamos así hasta la línea de los tataranietos, hombres y mujeres, algunos profesionistas, otros no, pero ninguno exitoso. Todos conformándose con trabajitos mal pagados, sueldos bajos y con muchas aspiraciones, frustradas de hacer más. Algunos ponen negocios que nunca tienen éxito, que nunca prosperan y nadie entiende la razón. En el inconsciente de la familia, la orden que se hereda es desde el tatarabuelo. Si tienes dinero, lo malgastas, mejor no lo tengas. Y dicha esta orden es tan profunda que naces con la idea de no merezco. ¿Para qué tener más de lo básico? Yo no me conformo con poquito. Perdóname, yo me conformo con poquito. Me salió mi inconsciente. Yo no aspiro a tanto. Es necesario entonces que se revise el árbol genealógico y la historia familiar completa, porque necesariamente alguien de la familia ha derrochado la fortuna y obviamente no has sido tú. Importante aquí también, impacta no solamente lo familiar. Somos leales a la familia, claro que sí, pero también somos leales al colectivo. Y esto es algo que les he explicado mucho, pero no lo voy a dejar de hacer porque el chip que yo quiero que cambien
es este. Hace 100 años, ahorita estamos en los 2020, entonces hace 100 años estábamos en los 1920. En los años 20, sí, se tenían 10 hijos. Entonces, 10 hijos representaba que lo importante era comida, techo y temperatura agradable. O sea, no morirnos ni de calor ni de frío, ¿sí? Lo importante era sobrevivir. Para las generaciones de antes, las emociones no existían para nada, ¿sí? Se moría un hijo, la mamá tenía 10 hijos, se me moría uno, lloraba y al día siguiente había 9 pidiéndole de comer. Ni siquiera se podían vivir los duelos, no les daban importancia, las emociones no existían, lo importante era sobrevivir. ¿Qué sucede? Esas generaciones de hace 100 años, lo importante era que pudiéramos adaptarnos al entorno, ¿sí? Entonces, pasan 100 años y ahorita nosotros estamos totalmente adaptados. Tenemos casas, la comida no se nos echa a perder porque ya tenemos refrigeradores que la perduran, hay supermercados, ya no tenemos que salir a cazar, ya no tenemos que salir a recolectar ni a sembrar porque ya lo tenemos todo a la mano, ¿sí? Nuestro entorno ya está totalmente adaptado a nosotros. Estamos en una generación ahorita o en una era donde deberíamos estar disfrutando, ¿sí? Que tenemos todo a la mano. No tenemos que batallar para nada. Pero ¿qué sucede? Traemos este chip de los abuelos, de nuestros padres, de sobrevivir. Entonces, si algo yo no lo necesito, no me lo permito, ¿sí? Porque ese es el chip de nuestros papás. ¿Para qué te vas a comprar una bolsa de marca? No necesitas esto. ¿Para qué te compras un carro de marca, de lujo? No lo necesitas, cómprate uno que funcione. Nuestros papás tienen ese chip de si no lo necesitas, no lo gastes porque estás malgastando. Porque ellos traen este chip de sobrevivir. Nosotros traemos bueno, deberíamos de cambiar nuestra mentalidad a disfrutar. Porque si no, ¿para qué estas generaciones se fregaron tanto, se esforzaron tanto para tener ciertas comodidades y nosotros no las aprovechamos? ¿Sí? Obviamente, ¿qué es lo que no nos permite disfrutar en nuestra generación? La vida. ¿Qué será? Pues ganarse la trabajar. Las emociones. ¿Sí? Lo que no le permite ahorita a las comunidades, a la vida allá afuera, es el estrés emocional, la ansiedad y la depresión. Porque tenemos todo. Sí, tenemos todos. Quizás no estoy hablando de la gente que vive en la sierra y bla, bla, bla. Me explico, pero nosotros que a lo mejor vivimos en las urbes, en las ciudades, tenemos todo. No batallamos para nada. Y aún así, aunque batalle el que no tenga tantos privilegios, como quiera hay transporte público, como quiera nos recogen la basura porque pagamos impuestos, de alguna manera tenemos la vida muy sencilla, pero lo que se nos dificulta a nosotros, ¿sí? Es todo este bagaje emocional que no se fue trabajando. ¿Por qué? Porque nuestros ancestros nos resolvieron muchas cosas materiales, ¿sí? Pero no integraron duelos, no integraron abusos, no integraron robos ni extorsiones, no integraron muertes, abortos, no integraron asesinatos, no integraron violaciones, abusos sexuales. Y esto ha pasado emocionalmente generación tras generación. Entonces nosotros traemos mucha carga emocional de todo lo que ellos no pudieron resolver en su momento porque para ellos era más importante sobrevivir, ¿sí? Entonces, vean ese chip, porque entonces ahorita nosotros podemos agradecer que tenemos tanto, ¿sí? Adaptado a nuestro entorno, ¿sí? Lamentablemente, tenemos que hacer mucho trabajo emocional para poder estar, digamos, viviendo, no sobreviviendo. ¿Sí me expliqué? Ok. Vamos a seguirle. Entonces vamos a ver la economía transgeneracional. Con todo lo anterior, espero que te quede más claro que cualquier situación en la
Que cualquier situación en la que por tu cabeza pasen pensamientos como los siguientes, obedecen a órdenes inconscientes que has heredado en tu árbol genealógico y que hoy en día sigues obedeciendo para que no se repita el drama económico de tu pasado transgeneracional. Si tengo mucho, lo perderé. Tener dinero es tener problemas familiares. Son más felices los pobres y puede también ser creencias de religión. Es malo ser rico, porque es más fácil que entre un pobre al cielo que un rico. Son cosas que nos han dicho. Uy, pero lo cual está Malentendidas, súper malentendidas, ¿eh? Súper malentendidas. Es malo ser rico. Aquí, como sea, la vamos pasando y vamos saliendo si Dios quiere. Voy a perseguir la chuleta o apretarse el cinturón. Pagar la tarjeta de crédito para mí es pagar el mínimo. Necesito pedir prestado para pagar a quien antes me prestó. Se necesita esforzarse mucho para obtener las cosas. No me alcanza el dinero o el dinero no me rinde. Aquí la pregunta es, si a alguien le cayó el 20 con alguna de estas frases, por ejemplo, en el caso de Nora, ¿tiene miedo a quedarse sin nada? ¿Sí? Yo me tengo que preguntar con una de estas frases o lo que me dijo ella, ¿alguna vez me he quedado sin nada? ¿Realmente me he quedado sin comer? ¿O me he quedado súper batallando? Si la respuesta es sí, hay coherencia en tener miedo. Pero si la respuesta es no, la verdad es que aunque he batallado, siempre he tenido lo que necesito, ahí hay miedo transgeneracional. Este miedo no es mío, este miedo es de alguien más, ¿sí? Y ahí es donde puedo empezar a indagar. Tengo miedo a tener una pareja y que se me muera. A ver, Daniel, ¿se te ha muerto alguna pareja a ti? No. ¿A quién se le murió? A mi papá. Ya entendí. Este miedo es de mi papá, no es mío. ¿Sí? Y muy fácil, sin tener que hacer una constelación, simplemente pongo a mi papá enfrente, cierro los ojos y le digo, papá, esto es tuyo, este es tu destino, lo respeto y lo dejo contigo. ¿Sí? Y cada vez que sienta ese miedo, esto es tuyo, papá, no es mío. Y sigo con mi vida, y sigo con mi vida, y lo repito hasta que este miedo se vaya. Igualmente, si yo tengo el miedo de quedarme sin nada, me pregunto, no, siempre he tenido. Entonces, me llega ese miedo y yo hago mi frase, yo siempre tengo todo lo que necesito. Yo siempre tengo todo lo que necesito. ¿Sí? Si es necesario hacer un post-it, ponerlo en una hojita, ponerlo la pantalla del celular, lo pongo. ¿Sí? Que hasta que se me quede grabado en el inconsciente o en mi mente como algo natural para mí. ¿Sí? A mí me pasaba mucho esto porque la historia de mi mamá, ella cuenta que hasta descalza andaba de chiquita, ¿sí? De niña, porque hubo la pérdida del abuelo, del papá de su mamá, y el abuelo era muy próspero, tenía la mejor tienda en Torreón, en Coahuila, de tipo abarrotes, bla, bla, bla. De repente muere y obviamente la abuela no sabía cómo manejar el negocio. Entonces lo que hace fue empieza a rentar el negocio a unos chinos y ella empieza a vivir de la renta del negocio, no del negocio, ¿sí? Entonces, si antes ganaban 10, la abuela empezó a ganar 4 y eso tenía que ser para todos los hijos. ¿Me explico? Entonces mi mamá crece y dice que a veces se le salía el dedo de los zapatos, bla, 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 que tuvo mucha carencia. Entonces, a mí me pasaba eso, porque tengo tanto miedo a que se me acabe el dinero. No entendía por qué. Y de repente, ¿a quién? A mi mamá. Y mi mamá siempre ha trabajado por tener seguridad, ¿sí? Ella no se permite comprarse una bolsa, disfrutar el dinero, no. Para ella es lo que se necesita. Entonces yo me pregunto, a ver, Daniel, yo siempre tuve un refri lleno, siempre tuve para estudiar, yo siempre tuve para tener ropa, a lo mejor obviamente no tuve lujos, bla, 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 que sí los tuve, la verdad, porque sí me pagaron intercambios, salí a estudiar fuera de México, bla, 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 sí tuve esos privilegios, pero de alguna manera yo nunca viví carencia. Entonces yo en ese momento entendí
que realmente ese miedo no era mío, ¿sí? De hecho, hay una historia muy, muy importante en mi vida porque cuando compro el último carro, hace unos 3 años, dos, 3 años, yo quería un BMW y yo tenía la fluidez económica para comprarlo, pero algo en mí me saboteé, ¿sí? Entonces decido comprar un Volkswagen y me doy cuenta que empiezo a convencer a mi mamá, ¿sí? De comprarlo, ¿sí? Y en una de esas digo, ¿por qué si yo voy a comprar el carro con mi dinero, estoy convenciendo a mi mamá De comprar. de comprármelo? ¿Sí? Yo lo iba a pagar. Por eso dije, en ese momento me di cuenta, porque estoy convenciendo a mi mamá y ni siquiera ella me estaba preguntando, ¿verdad? Pero ¿por qué la estoy convenciendo a mi mamá de comprarme el carro si yo lo voy a pagar? Y ahí es cuando me cayeron entonces tus veintes de mi mamá de no compres lo que no necesites, no tengas tarjetas de crédito, si no es para la casa, no gastes, ¿sí? O sea, mi mente era el dinero es para lo que necesito, no para lo que yo quiero, ¿sí? Entonces en mi mente yo sacar un carro de agencia nuevo para mí, pues no era bien visto para mi mamá, ¿sí? Entonces me siento con ella y le digo, mamá, es que tú ya te esforzaste para darnos todo. Yo crecí y nunca yo sentí que me hiciera falta nada porque tú nos diste todo. Y ahorita me estoy dando cuenta que te estoy convenciendo de comprarme algo para mí, ¿sí? Y le digo, es mío, te lo platico para que me entiendas, porque para ella comprarme un carro muy caro era algo mal visto. Cuando yo decía, tengo dinero para comprármelo, sí, sin endeudarme, sin ahogarme, sin bla, bla, bla. Igualmente. Igualmente, ay, se me fue. Igualmente, sacar créditos. ¿Para qué lo saca? Mejor págalo todo de contado, bla, bla, bla. Hasta que di la primera vez este curso, pude tener mi primer tarjeta de crédito, porque fue tanto lo que me lo metió de no tengan tarjetas, si el dinero no es de ustedes, no se lo gasten, bla, bla, bla. Se lo agradezco, ¿verdad? Porque realmente no tengo deudas porque soy muy, muy estructurado con el dinero. Y fíjense, los problemas de mis papás eran por dinero, ¿sí? La mayoría, que no eran por dinero, ahí se reflejaban sus problemas, ¿verdad? Sus problemas eran por dinero. Crecí con problemas de dinero. Mi mamá con carencia, ¿sí? Entonces, termino yo haciendo qué? Dando hasta clases de esto. Porque de alguna manera, ¿esto qué sería para mi sistema? ¿Eh? Reparar, ¿sí? Obviamente lo hago con la conciencia de repararme a mí, ¿sí? Pero de alguna manera como terapeutas, nosotros seguimos reparando el sistema con nuestros clientes, ¿sí? Empezamos terapiando a nuestros papás y terminamos terapiando a nuestros clientes. Eso es muy normal de hacer. Vamos a seguirle, que luego me gusta hablar mucho de mi vida. Ok, puede resultar fácil verlo cuando se trata de trabajos repetidos dentro de la familia, pero en muchas ocasiones aparece de una manera más sutil y con finalidad de reparar alguna situación del clan. Ah, mira lo que acabo de decir, ya me adelanté. Pero también resulta muy habitual que detrás de un trabajo repetido entre los miembros de la familia haya un proyecto sentido. Padres que desean que sus hijos, por ejemplo, sean abogados, médicos o cualquier otra profesión para tener uno en casa y así pueda seguir la tradición. A veces un miembro del clan tiene una determinada profesión, muere de una forma traumática, entonces el clan familiar lo proyecta en algún hijo. El hijo elegirá esta profesión creyendo que lo hizo libremente. Bien curioso aquí. Yo tengo una hermana mayor que me lleva 3 años y esta hermana, ¿qué creen? Pues, o sea, compartimos estos mismos papás que se peleaban todo el tiempo por dinero. ¿Qué creen que estudió? Administración, ¿sí? Y el miedo más grande que tenía era tener problemas económicos con su esposo. Obviamente ella ya vino a constelar, ya lo trabajó, ya se dio cuenta, ¿sí? Y ya no lo está haciendo.
¿sí? Ya está viendo el dinero diferente, porque eso pasa mucho, también lo digo mucho aquí. Si el abuelo estuvo enfermo muchos años, en los nietos que llega, enfermeros, doctores, ¿sí? Si el abuelo por una injusticia le roban las tierras y le roban su riqueza, en los nietos, ¿qué pasa? Llegan los abogados, los jueces, ¿sí? Las personas que se encarguen de alguna manera de reparar, ¿sí? El desastre familiar o el drama o el trauma o lo que haya representado dicha situación. Igualmente entre los hermanos. Si tengo un hermano con una incapacidad, de alguna manera yo puedo terminar o siendo enfermera, o siendo psicólogo, o siendo psiquiatra, o siendo doctor, o siendo algo, ¿sí? Algo referente. Ahorita tengo otro alumno en otro grupo y cuando él nace, su hermana tenía 7 años y desde que nace su hermana, que es la mayor, nace con un cáncer, ¿sí? Él creció y a los 19 años se muere la hermana del cáncer. Ahorita ya es un hombre de 35 años, es de mi edad, se dedica, ¿sí? A vender suministros médicos para el cáncer. ¿Sí? Y en una constelación, él viene a constelar el negocio porque apenas estaba poniendo su negocio y en la constelación obviamente le sale la hermana y cómo estaba armando todo el negocio para ella. Entonces, ojo aquí con esto que está diciendo, porque la mayoría de nosotros traemos este proyecto sentido, lo vimos desde el primer módulo. Si para mí, a mí me gusta ser el terapeuta o ser el doctor, está muy bien. Pero si realmente yo no disfruto ser doctor, estoy haciendo una reparación, ¿sí? Inconsciente. No pasa nada. Solamente que si ya soy consciente que lo estoy haciendo por esta razón y lo quiero seguir haciendo, el destino se me abre, la vida se me abre. Pero si a mí no me gusta ser contador, pero lo hice porque siempre hubo problemas de dinero en mi casa, ahí es donde la vida se me va a ir cerrando, ¿sí? En plena conciencia se puede hacer lo que yo guste y lo que yo mando. A veces un miembro del clan que tiene determinada profesión muere y de una forma traumática. Entonces el clan lo proyecta en algún hijo. El hijo elegirá esta profesión creyendo que lo hizo libremente. Pasa lo mismo en muchas otras profesiones y la sensación de haberla elegido sin condicionantes es común, porque no sabemos ver la relación de la profesión con las fidelidades o de las lealtades familiares. En muchas ocasiones se produce lo que llamamos síndrome de aniversario y este nos ayuda a encontrar esas lealtades familiares. Que una persona tenga un accidente el mismo día, aunque sean años distintos, que un ancestro tuvo, accidental, mortal o no casual, a estas alturas ya sabemos que la casualidad no existe. De ahí la importancia de conocer fechas, sucesos importantes que se han producido en la familia, además de conocer las edades que tenían nuestros ancestros cuando la vivieron. Tendemos a pensar que las emociones que sentimos están solo en función de lo que uno vive, pero la fidelidad familiar también transmite emociones, de la misma manera en que se transmiten los rasgos físicos. Los rasgos emocionales pasan de generación en generación. Emociones como rabia, miedo, tristeza, angustia, incluso la depresión, puede tener un origen en otra generación y solamente se requiere de una chispa para que se dispare. Es muy normal encontrar memorias de guerra, hambrunas, muertes, violencia, agresiones, en la que los descendientes quedan grabados a través del inconsciente colectivo familiar o campo mórfico. Y aunque no se cuentan, son transmitidas y heredadas para que se disparen en caso de necesidad. Su función es protegernos de algo malo que vivió aquel ancestro del clan. Hay que tener en cuenta que todo lo que queda pendiente de resolver de por alguien del clan va a pasar a las siguientes generaciones para que lo resuelvan. Y las emociones son el fruto de aquello que quedó pendiente de ser resuelto. Importante aquí, ¿no? Como no sé si todos, ¿tú has leído de las heridas emocionales? ¿Sí? Ok, nada más Lili, sé que
O sea, ahorita me comparte. Así como tenemos nosotros el inconsciente individual, que es lo que yo he vivido en mi vida, desde mi niñez, desde mi gestación. Yo tengo mi inconsciente, mi historia de vida. Hay un inconsciente familiar y hay un inconsciente colectivo, ¿sí? Son tres inconscientes con los que siempre estamos trabajando. Igualmente, yo tengo mis heridas emocionales, ¿sí? A lo mejor mi herida emocional de Daniel es la injusticia. Yo viví mucha injusticia, ¿sí? Pero a lo mejor la herida emocional de mi familia es el abandono, ¿sí? ¿Por qué? Porque se murió la mamá, ¿sí? Se murió la mamá de mi mamá, se murió, o sea, todo fue pérdida familiar, ¿sí? Mi abuela se quedó sin su pareja, tuvieron pérdida económica, o sea, ha habido mucha pérdida, digo, en todas las familias va a haber mucha pérdida. La muerte es algo inherente, pero de alguna manera sí hay familias donde se dice la familia es lo primero, ¿sí? La herida emocional de esa familia es el abandono. Juntos salimos, aquí nos apoyamos, la familia es lo más importante, bla, 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 es la leyenda de la familia. Pero puede haber una familia donde la herida pueda ser más de injusticia en lo laboral. ¿Por qué? Porque se perdieron terrenos y lo más importante es que aquí todos seamos exitosos. ¿Sí? La familia no es tan importante como que tu hijo sigas con la tradición familiar del negocio y que triunfes y que lleves a este negocio todavía más en alto, ¿sí? Depende mucho de la familia igualmente. La sociedad va a tener colectivamente va a tener también su herida, ¿sí? La herida de México, ¿saben cuál es? Es el abandono. ¿Sí? Porque el mexicano es, la familia es primero, todos juntos, ¿sí? Aquí nos apoyamos todos. También los latinos, por la religión, es apoya a tu hermano, no, siempre da la mano, bla, bla, bla. Quien ha tenido la fortuna de salir de este país puede darse cuenta cómo la cultura es muy diferente. Si tú te vas a Canadá, vas a Irlanda, que fueron países conquistados por Inglaterra, ellos tienen la injusticia mega marcada, ¿sí? Y allá puede estar alguien agonizando en la calle y no lo pelan. Hasta que llegue una ambulancia, bla, bla, bla. Sí, hay mucha enfermedad mental por lo mismo, porque pega diferente. Y véanlo así, como México es el número uno en obesidad, ¿sí? Porque el abandono rige demasiado, ¿sí? Nuestra sociedad, ¿sí? Como en Canadá, es en Estados Unidos, tienen más marcada la injusticia y ellos tienen más problemas con drogas, ¿sí? No que no lo tengamos nosotros, ¿sí? Pero ellos tienen los números unos, ¿sí? De codependencia en adicciones, bla, 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 bla. Y aquí nuestro problema más visible es la comida, porque está compensando emocionalmente algo, ¿ok? A ver, ¿dónde me quedé? Tristeza, generación. Es muy normal encontrar memorias de guerra, hambrunas, muertes violentas o agresiones, en la que los descendientes quedan grabados a través del inconsciente colectivo familiar o campo mórfico. Y aunque no se cuentan, son transmitidas y heredadas para que se disparen en caso de necesidad. Hay que tener en cuenta que todo lo que queda pendiente sin resolver por alguien del clan va a pasar en las siguientes generaciones para que lo resuelva. Ya lo había leído. Ahora bien, vamos a ver los tipos de lealtades familiares. Vamos a empezar por la primera, que es de repetición pura. Se repite lo mismo que pasó. En la repetición pura se repite o se revive de manera casi igual los sucesos. Mi abuela era sometida y maltratada por mi abuelo y todas las parejas que tengo, se aprovechan de mí y me maltratan. Mi madre perdió a mi padre por un acontecimiento traumático y decidió nunca más tener parejas. Entonces, yo soy incapaz de mantener una pareja en el tiempo. Digamos que estas lealtades de repetición son las más fáciles de observar. ¿Por qué? Porque son idénticas. Yo me puedo preguntar, ¿por qué me está pasando esto? A mi mamá también le pasó y también le pasó a mi abuela. ¿Sí? Hay una repetición. No tiene mucho chiste. Ahora vamos a ver una repetición por interpretación. Se repite lo que se interpretó que ocurrió. La persona repite lo que interpreta que ha pasado.
interpretó que interpreto que debido a un hecho que ha sucedido a un antepasado sufrido mucho y yo sufro igual. Por ejemplo, la abuela de una chica fue madre soltera. Ella llevaba ese sufrimiento también, atraía a hombres que la abandonaban. Con el tiempo descubrió que a la abuela le gustaban las mujeres y que solo había utilizado al hombre para ser madre y que nunca fue abandonada, sino que ella fue la que lo abandonó. Qué curioso. A mí le pasó a, a, a los medios hermanos de mi mejor amigo. Se acaba de morir el papá de mi mejor amigo. Ajá, Él es hijo único de un matrimonio. sí, Entonces, los hermanos mayores resulta que la señora, la mamá de los hermanos mayores, lo dejó por una mujer. Este, y se dieron cuenta después. no, o sea, la señora le valió, o sea, mi tío la cachó, la cachó, una reunión así, muy poquito. Y y pues ya que se confrontan, pues obviamente la señora decide pues, separar a la familia, Ujú. al esposo y a los tres por parte. Y y sí, y dice mi amigo que toda la vida, o sea, el medio hermano, el mayor, Ajá, buscaba cómo hacer que el papá se reuniera con la mamá que él se. O sea, y yo creo que parte, o sea, bueno, el hermano mayor como que tenía la idea, obviamente, del abandono. claro. Y en esa sociedad, pues, imagínate, los 50, 60, 70, este, que te abandone tu mamá por una ¿Por otra mujer? mujer en esa sociedad, chiste. Ajá. O sea, católica. Sí, religiosa. ¿Sabes el problema que es? Que a lo mejor al principio la herida era un abandono, sí, por la separación de los padres, pero cuando se dan cuenta del secreto, se convierte en una herida de traición, sí, porque hay mentira, porque hay bla, bla, bla. De hecho, acabo de constelar, no voy a decir nombres porque estoy grabando, acabo de constelar a una chica también que pues tenía problemas en la sexualidad. Entonces le salía la pareja de los abuelos en la constelación y le salía y le salía. Entonces en la constelación nos dimos cuenta que el abuelo era homosexual, La vuelta. el abuelo, ¿sí? Entonces el abuelo, sin juicio aquí, ¿sí? El abuelo no podía disfrutar su sexualidad porque estaba casado con una mujer, ¿sí? No quiere decir que no la haya disfrutado, ¿sí? Pero no la pudo expresar como muchos homosexuales en otros tiempos. Ya estamos en otros tiempos muy diferentes. ¿Sí? Igualmente, como las mujeres. O sea, las mujeres ahorita pueden ser un poco más abiertas sexualmente que como lo eran antes, ¿sí? Pero no quiere decir que sigan teniendo algunos tipos de represiones sexuales, ¿sí? Porque las madres y las abuelas las educaron totalmente diferentes. ¿Me explico? Cambia la época, ¿sí? Pero ya traemos los chips de nuestros abuelos y de nuestros papás aquí adentro, ¿vale? Ahora, repetición por oposición. Se repite lo contrario de lo que pasó. Mi bisabuelo era muy religioso y reprimido y yo tengo mucha vida nocturna y me encantan los vicios. Mi padre o mi madre sufrieron mucho en la relación de pareja, entonces yo no me permito tener pareja nunca. Bien curioso porque también Hellinger en una de las pláticas que daba, que yo me he echado muchas en YouTube, hablaba que obviamente había mucha monja antes, ¿sí? Y las monjas hacían un voto y ese voto se llamaba celibato, ¿sí? Literal, no nada más no era que no podían tener relaciones íntimas o sexuales. Literal, no podían ni siquiera pensar en eso porque era pecado ante el voto que ellas hacían, ¿sí? Imagínense, qué duro que ni siquiera puedas pensar en algo, ¿sí? Entonces, ella hablaba que muchas veces esos votos creaba prostitutas, ¿sí? En generaciones más abajo. Si alguien reprimía su sexualidad,
en las generaciones de arriba llegaba alguien que lo compensaba abajo, ¿sí? Ahora sí, como compensación. Igualmente, puede haber que si hubo prostitutas arriba, puede ser que abajo haya gente que no disfrute la sexualidad. ¿Qué trabajas? Ok. Otra, repetición por compensación. La conciencia de culpa derivada de un acto determinado persiste a través de generaciones familiares y conserva toda su eficacia en generaciones posteriores que nada podían saber de este dicho acto. De esta manera, a través de la culpa, compensan una injusticia cometida en las anteriores generaciones. Se repite compensando lo que pasó y se paga el precio. Las compensaciones pueden ser dolorosas porque llevan a un estado de escasez, desamor y enfermedad. Por ejemplo, un abuelo por negligencia laboral muere. Muchas personas, perdónenme, un abuelo por negligencia laboral mueren muchas personas. Sus nietos se enferman todos en un intento inconsciente de compensar la injusticia ocurrida en el pasado. Ay, Dios mío. Obviamente todos tenemos alguna historia de este tipo, ¿eh? Sí, y sobre todo antes que se cometían muchas barbaridades, que no significa que no se sigan cometiendo, ¿eh? A lo mejor ahorita ya están bien vistas muchas cosas, sin razón de juzgar, ¿sí? Al final de cuentas, poder saber de esto es conocer la historia familiar para yo poder detectar si de repente yo estoy viviendo algo similar. Siempre las lealtades las dejo para los últimos módulos, porque luego alguien que no llegue ya entendido o aperturado puede sentir o se puede enojar con esto. ¿Cómo yo voy a estar pagando lo que hizo mi abuelo que no se quede de la nada? O sea, se tiene que entender muy bien cómo suceden estas cosas, porque si yo tuve un abuelo muy cabrón, muy mujeriego, pues muy, cómo le digo? Promiso. Si tuve un abuelo muy cabrón, ¿sí? Ese abuelo es papá de mi mamá. Yo soy su hijo de mi mamá, varón. Mi mamá, ¿cómo creen que me va a educar? Todo lo contrario, me va a decir, tú no seas un cabrón, trata bien a las mujeres, ¿sí? Cuando prometas cosas, cúmplelas, bla, 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 ¿sí? A veces pensamos que estas lealtades son invisibles porque son mágicas de, mi abuelo hizo esto y estoy cargando con sus culpas, literalmente. Es una tortilla que van de generación a generación, la van volteando. El abuelo hizo esto, mi mamá sufrió porque el abuelo vio que maltrataba mucho a la abuela, mi mamá. Entonces, lo que hace mi mamá es compensar. ¿Sí? Que los hombres para abajo no vayan a ser igual que el abuelo, ¿sí? Pero ¿qué está pasando? Me está transfiriendo todo. Porque al final de cuentas, si el abuelo era alcohólico, ¿sí? A lo mejor mamá me dice, tú no vas a tomar, tú no vas a tomar, pero todo el tiempo haz de cuenta que me está diciendo, mira la botella de alcohol, mírala, mírala, mira, alcohol, 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 toma, 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 ¿sí? ¿Por qué? Porque el inconsciente no entiende, no lo hagas o si lo hagas, el inconsciente entiende de lo que aparece. ¿Sí? Si yo digo no voy a tomar, yo estoy diciendo alcohol. Si yo digo hoy voy a tomar, estoy diciendo alcohol. Entonces, si aparece en mi película o si aparece en mi proyección, el inconsciente lo toma literal. ¿Me expliqué? Ok. Otro tipo de lealtad son la repetición por identificación. Se repite el síntoma o la emoción que otra persona padecía en la historia familiar. La persona se identifica con la familia o expresa su lealtad invisible a través de un síntoma o una enfermedad. Ejemplo, mi abuelo era alcohólico, mi padre tenía úlceras y yo desarrollé una hepatitis. Ejemplo 2, mi madre tenía depresión y pocas ganas de vivir y yo siempre estoy cansada y no sé por qué. ¿Sí? Me identifico. Entonces, les había dicho ahorita, antes cuando empezaba la clase, que habían tres términos: lealtad, fidelidad e identificación. ¿Qué es la identificación? Literal, estoy viviendo la vida de alguien más.
Alguien que ya vivió. Estoy identificado con la abuela, estoy identificado con el abuelo, con mi papá, con alguien más. Estoy viviendo la misma historia. Dani, Dime, ¿la lealtad no es lo mismo que la identificación? no es lo mismo, porque en la lealtad yo voy a tener una sensación de culpa. Ellos sufrieron y yo sufro, ¿sí? Y en la identificación, literal, han venido muchos aquí, por ejemplo, eh, voy a seguir con el mismo ejemplo. A mi mamá enviuda a los 40, ¿sí? Y yo enviudo a los 43. Estoy identificada con la misma historia de mi mamá. Una lealtad sería, mi mamá enviuda y se queda sin pareja, y en lealtad yo me divorcio a los 40, o yo dejo de disfrutar la vida de pareja de algún modo, o yo no me caso porque mi mamá no se casó. ¿Sí me explico? Entonces, en la identificación voy a ver como un espejo. Sucedió aquí y me está pasando a mí también. Ok. Ok, entonces, en esta frase se dice, en la vida solo hay dos movimientos, hacia más vida o hacia más muerte. O sea, en la vida solamente podemos caminar hacia enfrente o hacia atrás. Los campos mórficos aplicados a las constelaciones familiares. Existen campos de información compartidos entre miembros de una especie que son transmitidos a través de una resonancia mórfica. Ahorita te lo explico. Déjame terminar el párrafo. Aquellas cosas que no, que han ocurrido con mayor frecuencia y con mayor cercanía, tienen mayor posibilidad de volver a ocurrir y transmitirse entre miembros de una especie. A esto Sheldrake le llama la presencia del pasado. Entonces, esto significa que un hábito aprendido por una persona puede transmitirse y afectar epigenéticamente a otra sin que tenga que ser heredado. ¿Qué se refiere un campo mórfico? El campo quiero que lo visualicen como un espacio, ¿sí? Pero es un espacio energético, ¿sí? Mórfico o morfogenético o morfológico quiere decir que tiene una estructura específica, ¿cómo le digo? Un perfil, una forma específico. Voy a ponerte un ejemplo para que se pueda entender bien. Un campo mórfico puede ser, en mi familia, mm, en mi familia hay muchos campos. Tengo un padre y una madre, y atrás de ellos dos abuelos, luego cuatro, luego ocho, luego 32, y luego bla, bla, bla. Entonces, adentro de mi familia puede haber que haya un campo de prostitutas, ¿sí? Porque en varias generaciones hay varias, pero también puede haber un campo de infieles, ¿sí? Porque hay muchas personas que han sido infieles. Puede haber un campo de prósperos, de gente que le va muy bien en el dinero, o sea, como si fueran grupos, ¿sí? De varias personas que tienen esta misma lealtad o este mismo hábito o este mismo patrón. ¿Cómo vamos a entender esto? De esta manera de los campos morfogenéticos, ¿sí? La historia es sencilla. Un venado. ¿Han visto nacer un venado? ¿No? ¿Qué hace el venado cuando nace? Inmediatamente se para. Y, ajá, su impulso, lo primero que hace es empezar a caminar, ¿sí? Eso quiere decir que el venado no le enseñaron a caminar, ¿sí? Entonces, en el ADN genético y emocional, como sus ancestros ya lo aprendieron, él ya lo trae codificado como una información, ¿sí? Y es por eso que él lo primero que hace, aunque no se lo enseñen, es caminar. Sí, es un impulso porque ya varias generaciones anteriores lo aprendieron. Entonces hay un campo que ya lo rige, ya lo trae introyectado. La familia funciona como un campo de memoria. De un modo instintivo, repetimos lo anterior.
Estamos impulsados por la repetición del pasado, que incluye nuestras creencias, lealtades hacia nuestros antepasados, como los hayamos conocido o no. Gracias a eso podemos avanzar, ya que cada uno recibe el bagaje anterior. El problema es que en ocasiones la repetición del pasado nos puede llevar a un destino trágico. Y antes de empezar con lo trágico, quiero hablar de lo bonito. Lo bonito es, mi abuelo era músico, ¿sí? Mi padre estudia música, ¿sí? Y yo, a los 6 años, toco el piano, sin que me hayan enseñado. Simplemente me sentaron en el piano y de alguna manera ya es un talento que tengo. ¿Por qué? Porque ya varias generaciones anteriores ya lo traen y por eso hay familias donde se dan ciertos dones, por así decirlo, o ciertas habilidades que pareciera que fueron regaladas por el cielo, pero de alguna manera nuestros ancestros lo han ido desarrollando, ¿sí? Ya hay un campo de información que ha ido bajando. Por eso es muy normal ver que si el abuelo fue un empresario y el papá es un empresario, los nietos ya lo van a traer innato, ¿sí? Ya se les da normal. La sensación del árbol genealógico puede venir a través del reconocimiento del pasado y de la conexión a algo diferente y más grande, hacia algo nuevo e indefinible, perdón, que nos conecta con el vacío, con la vida y la creatividad. Esto implica no darle nombres y estar en el momento presente. La fuerza de sanación viene cuando nos abrimos a lo infinito del momento presente. Precisamente el cambio, según Sheldrake, es una mutación. Es ahí cuando entra una nueva información en el campo. Cuando un miembro de alguna especie aprende una habilidad nueva, lo más seguro es que los demás miembros cuenten con facilidad de aprender esa misma habilidad. Según Sheldrake, esta nueva habilidad, perdón, produce una especie de resonancia en todos los miembros de la especie, sin importar dónde se encuentren. La palabra clave aquí es hábito, siendo el factor que origina los campos morfogenéticos. A través del hábito, el campo va variando su estructura, dando pie de los cambios de los sistemas con los que están asociados. Por ejemplo, en un bosque de coníferas se genera el hábito de extender las raíces a mayor profundidad para absorber más nutrientes. El campo morfogenético de la conífera asimila y almacena esta información heredada. Luego, no solo por ejemplares, sino por su entorno en los bosques de coníferas a lo largo del planeta por medio de la resonancia mórfica. Súper, súper sencillo, por si lo quieres. Súper sencillo. Aquí la pregunta es, ¿cómo sabe un animal cuando nace que para sobrevivir tiene que comer? ¿Sí? ¿Cómo sabe un plancton o una alga que su trabajo en el mar es limpiarlo? ¿Sí? O sea, todos los animales o todos los seres vivos de alguna manera tienen una función. ¿Me explico? Y esa función, pues la mayoría de las veces no es enseñada. Simplemente es una información que ya tenemos descargada en nosotros. ¿Sí? O sea, mamá nos da de comer, sí, pero no nos enseñó a hacer popó. ¿Sí? Ya lo traemos preprogramado de alguna manera, ¿sí? Porque muchas generaciones anteriormente ya lo han hecho, ¿sí? Le podemos llamar hábito o le podemos llamar patrón. Esto también pasa en la familia y las repeticiones de los campos, que son miles, infidelidades, profesiones, sexualidad, manera de comer, enfermedades, formas de relacionarse, economía, educación, pareja, abandono, traiciones. Prácticamente en cada familia con sus miles de miembros siempre habrá campos de personas que cargan con esta información. Como ventaja tendremos la información funcional, pero también cargaremos con información que no es tan funcional. O sea, tenemos patrones buenos, hábitos buenos y también tenemos hábitos que a veces nos dificultan las cosas. El autosabotaje sucede cuando tienes conductas, pensamientos, actitudes y acciones que van en contra de los objetivos. Imagina que tienes como meta formar una familia,
pero haces lo opuesto. Sales con personas que no se quieren, perdóname, que no se quieren o no se pueden comprometer, personas no adecuadas para formar una familia, o quieres bajar de peso, pero comes con mucha ansiedad, o te quieres llevar bien con tu familia, pero dices o haces exactamente lo opuesto para crear dramas, confrontaciones, o quieres ascender en el trabajo y no haces las cosas que te llevan al éxito. Cuando tienes estas actitudes o pensamientos que te devalúan, te estás autosaboteando. Una de las primeras cosas que tienes que introspeccionar para tomar conciencia es preguntarte, ¿tengo algún beneficio en no lograrlo? ¿Sí? O sea, si mi tirada es tener mucho éxito laboral, ¿sí? Tengo todo para hacerlo, pero no lo hago, mi pregunta podría ser, ¿cuál es mi beneficio si no lo logro? ¿Sí? Mi beneficio puede ser, si me va bien en el trabajo, a lo mejor mi marido me deja de dar dinero. Si me va bien en el trabajo, a lo mejor voy a romper una fidelidad familiar o una lealtad familiar. ¿Hay alguna razón profunda para no lograr este objetivo? Así te darás cuenta de la razón verdadera sin hacer juicios. Entonces te darás cuenta que hay una parte que no quiere conseguirlo y otra que sí. La razón más grande viene del sistema familiar, de los sistemas a los que pertenecemos, crecemos en familia, sociedad, escuela, trabajo, religión. Todo eso te intoxica con creencias, pensamientos, emociones y juicios y expectativas que se graban en ti con importancia a nivel muy sutil. Esto crea identidad, pensamientos, emociones y acciones, y una manera de ser que choca con tus objetivos. Por ejemplo, conviértete en una persona fit. Tus pensamientos dicen, yo soy floja, es que no tengo disciplina ni fuerza de voluntad. Tus emociones son de cansancio, de peso y de tristeza, y tus acciones son de peso, de zona de confort y de pereza. Todo esto va en contra de tu objetivo. Entonces, ¿quién me da esta identidad? Cada sistema tiene sus reglas, reglas sistémicas. ¿Cómo? En esta familia todos estamos enfermos. En esta familia nos esforzamos mucho por cada cosa. En esta familia la vida es una lucha. En esta familia todos extrañamos a algún muerto. En esta familia, si las mujeres se divorcian, no se vuelven a casar. Son leyes de la familia, ¿sí? Son cosas que dicen, como también lo más importante es, ¿eso lo dicen en tu familia? Porque puede ser que mi familia diga, lo más importante es la religión o es Dios. O en otra familia, lo más importante es ser humildes, pobres pero honrados, ¿sí? Introspeccionar cuáles son las leyendas de mi familia, En mi familia lo más importante es estar unidos. ¿ok? Hablamos todavía de abandono. Son las frases que nos repitieron, ¿ok? Los grupos sociales también importan porque ellos van con las reglas familiares. Igual van a tirar de ti en contra de tus objetivos. Por ejemplo, entre los amigos, en este grupo de amigas, todas somos casadas. En este grupo de amigos, todos tomamos alcohol u otra sustancia, etcétera. Todo esto son figuras de autoridad que de alguna manera nos han dado una identidad. ¿Quiénes somos siguiendo la pertenencia familiar o de los grupos? Esto es funcional si los anhelos de tu corazón van con la identidad impuesta. Por eso, un niño es feliz siguiendo las reglas familiares. Pero en la adolescencia, al comenzar la búsqueda de la propia identidad, llega la ira, la rebeldía por buscar algo más afuera. La persona tendrá que luchar en contra de las reglas familiares para encontrar su propia identidad individual. Entonces la pregunta aquí sería, y les quiero dar un minuto, y lo pueden escribir, quien lo quiere escribir, lo importa es que lo contesten. ¿Qué es lo más importante para mí? Y les regalo medio minuto para que lo contesten.
Bien. ¿Qué contestaste, Alma? Ok. Ajá. Ok. ¿Tú, Beto? Puse ser, estar, sentirme alegre, ser feliz y disfrutar y estar. Ok. ¿Tú, Nora? Disculpa, me perdí, fui al baño. Ah, ok. Les hice una pregunta para que la contestaran. ¿Qué es lo más importante para mí? Ah, ok. ¿Alguien más en el Zoom me quiere responder? Mis hijos, Ok. Yo puse la salud. Yo igual, para mí sería la salud, mi tranquilidad para poder ahora sí dar lo que sea. Ok. Obviamente no les voy a imponer ninguna respuesta, ¿sí? Pero para todos debería de ser una respuesta similar. ¿Qué es lo más importante para mí? Soy yo. Si yo estoy bien, todo mi mundo va a estar bien. Si yo estoy bien, puedo compartir a mis hijos, puedo ayudar a mi familia, ¿sí? Siempre nos han dado esta manera de lo más importante debe estar afuera de nosotros. Obviamente va a haber prioridades. Si soy mamá, mis hijos van a ser prioridad. Pero si yo no estoy bien, si yo no tengo salud, pues obviamente a mis hijos esto les va a impactar, ¿sí? No les va a ayudar. Pero nos cuesta mucho desde la sensación de arrogancia decir, lo más importante para mí soy yo, porque si yo no estoy bien, nada en mi mundo va a estar bien. ¿Sí me explico? Ser autónomo, independiente y capaz de sobrevivir por mí mismo, adaptándome al medio, alcanzar la propia identidad es reconocerme a mí mismo como este ente propio, integrado, completar el proceso de desarrollo para lograr el ser uno mismo. Todas estas frases reflejan el principal objetivo del desarrollo humano, la consecución del proceso de individuación. Todo ello permitirá generar proyectos a futuro coherentes con uno mismo, así como la posibilidad de vincularse o desvincularme del mundo de forma sana y de forma sincera. Ahora bien, vamos a hablar del clan. ¿Cómo se cambian los patrones de lealtades familiares? Si estás leyendo esta información es porque debes de tener claro que tú en tu familia has venido a aportar luz. Los sistemas familiares tienden a subsanar y para el sistema tú eres esa persona. O sea, que estamos hablando de información, ¿sí? Y de campos a los que pertenecemos. Si nosotros empezamos a hacer campos de disfrute, ¿sí? ¿Esto a quién le beneficia? A todos, a todos, porque yo ya podría empezar a pertenecer también a un campo de disfrute, ¿sí? A lo mejor al principio no me van a entender, se va a tomar tiempo, pero si mi familia, yo siempre estoy histérico, siempre estoy con ansiedad, siempre me estoy sintiendo mal y de repente empiezo a disfrutar la vida, mi familia, ¿qué va a pasar? Va a voltear y va a decir, oye, mira, sí se puede hacer diferente, porque si uno lo hace diferente, ¿sí? Los demás también pueden empezar a modelar esa manera o ese patrón, ¿sí? No es que nada más que me sirva a mí, porque a veces nos quedamos aquí. Es al contrario. Si yo como mamá empiezo a disfrutar la vida, eso también les ayuda a mis hijos, porque también ellos van a aprender a ver que ellos también pueden disfrutarla, ¿sí? Igualmente yo como hijo. Así que si queremos cambiar los patrones, debemos aportar conciencia y luz y justicia a nuestros ancestros. Y esto pasa necesariamente por el estudio del árbol genealógico, de los hechos, de las vivencias y de las injusticias. Además, ten en cuenta que todo aquello que tú no resuelves pasa a tus descendientes, ya sean directos o indirectos. Así que tenemos esta misión para con ellos. Pero todo lo que tú resuelves, sana y libera generaciones pasadas y a las generaciones venideras y a las generaciones presentes. ¿Sí? ¿Sí han escuchado eso de lo que yo sano, sana para arriba y sana para abajo? Por amor a ustedes, yo he estado renunciando a mi éxito, me he estado saboteando.
Ahora doy amor y recibo su permiso para hacerlo diferente. Y nuestros ancestros nos pueden decir, te damos nuestro permiso para que lo logres lo que tú desees. Estamos atados sin saberlo a conductas y a comportamientos que nos dificultan ciertos aspectos de nuestra vida, cuyo origen permanece sepultado silenciosamente en la sombra del inconsciente. Para evitar la repetición es necesario tener conciencia de nuestra historia familiar. Si el origen del problema, limitación, dolor o enfermedad está cerca de la conciencia, el mero hecho de visualizar la historia, es decir, colocar en el árbol genealógico su contexto psicológico, político, económico y histórico, perdón, a lo largo de los años, es darse cuenta de las repeticiones. Puede bastar para crear una emoción lo suficientemente fuerte como para liberar el peso de las lealtades familiares. Si yo no soy consciente, yo no puedo decidir. Ok. ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien en Zoom? Sí, Todo bien. Muy bien. En un minuto voy a pausar. Ya no me acuerdo dónde le puse grabar. Pause.